Yung tao daw doon, pinapupunta daw siya sa pulisya. So sabi niya, hindi ako pupunta ng pulisya, kaya ayun, nag-stay siya sa bahay, hindi siya napunta ng pulisya. Sabi ko, wag kang pupunta ng pulisya. Para saan? Anong reason? Nag-message si ano? Me dice que yo voy a coger a Wesley en casa para llevar en la policía central, no sé qué voy a hacer ahí. No sé. Pupunta raw sa pulisya si Estoy saliendo del Pupunta raw sa pulisya si Joanna, sabing ganun mga amigo. Hola. Ayan. Ahora estoy yendo en Senado. Mirando el pasaporte, ya salí. Ahora me voy a ir. Ayan, pupunta raw siya sa ano? Sa Senadoke para daw tingnan kung ano yung passport. Sí, Senado que no me da, no give me my passport for Wesley today. This problem today not today. Problem daw kapag daw hindi binigay yung passport kay Wesley. Ayan po mga amigo, magandang araw po sa inyong lahat. At gusto kong kausapin si Joanna tungkol po sa passport. Ayan po. Hello. Hello my friend. Hello my friend. How are you? I'm fine. You call me, ha? You call me. What happened? Tell me. What happened? English. Okay. Explain to me. Okay, you go to I call you for me. I go from Sanadoke. Okay. Yes. Me lo puedes explicar. Ahora, yo no sé explicar como en inglés. Inglés, por favor. tú sabes explicar inglés. Un poco. Explain in English. Oh, small, pinchy. Yo ir for Senadoke. And you go. I speak. Give me passport. It no give me. Oh, why the passport no give to you? I Habibi. don't know me. I tell, I speak, give me, I give money, I pay, buy. Ahora 3 semanas. Oh, now is 3 weeks. Okay, 3 weeks. Yes. 3 weeks. No give passport. No give passport. It's no good. Oh yes, no good. No give passport, no good. Yes, no good. Me come house. You go back. Please stay. Oh, you go back to your house. Sad. What? Yes. I saw your video. Your video. You sent me video. No? You said you go to police. Why you will go to police? Yeah. Ahora, Google, inglés. Okay, vale. Okay, explicar solo español. Yo explicar mi lenguaje. Okay. Explain sa sa español. Okay. Yo he ido ahí, después yo he preguntado el pasaporte qué pasa, ya ha tardado mucho. Tiene que darme, yo sí que llamo, no me llama ni nada. Ella me ha dicho que no, vete en la policía central. Yo le he dicho de que acerque en policía central. Me dice que yo llevo a Wesley y yo en policía central general me está llamando ahí con Wesley. ¿Por qué? Así. Yo no sé, yo no he ido ahí. Okay, wait. Yo explicar mi lenguaje, ha? Sabi ni Joanna, pumunta daw siya sa may Sanadoke. Tapos, pagkayari,
tinatanong niya yung passport niya, sabi niya, hindi ka daw, medyo kinakabahan ako, bakit kaya pupunta ng police station to? Oh, sabing ganun, pumunta ka daw sa pumunta daw si Wesley tsaka si Joanna sa police station. O yun ang sabi. Bakit kaya? ¿Qué razón? ¿Por qué ir la policía? No sé, porque normalmente cuando yo he ido ahí, yo no he llamado a esta mujer que me ha hecho pasaporte de Wesley. Yo no le he llamado. Ella no estaba ahí en Senadoje. Por eso yo he ido a preguntar a otra persona, otra oficina, para que si pasaporte ya ha salido, que me da pasaporte. Ah, okay. Espera ha. Antes yo he ido policía. Ajá. Después, esto chica, tú no hablar más porque cogido tu dinero. Sí. Después, Pero no ella. Ella ahora no. A la otra que está en Senadoje. esto otra chica. Sí, que hace pasaporte, que me ha hecho pasaporte. Pero yo no he visto a esta mujer ahí, esta chica de Senadoje. Ujú. Yo le he llamado, el que yo espere. No sé, me va a llamar mañana. Tú has ido ahí de Senadoje, de chica de Senadoje para de pasaporte, tú no has visto. Por esto, Sí. otra persona hablar contigo. Sí, otra persona habla de vete a la policía, vete así. ¿Por qué decir vete de policía? Yo no sé, yo voy a enseñar este resguardo de pasaporte, solicitud que me ha dado. Me dice de que vete en el policía. Yo he dicho, yo no voy en la policía. Sí, policía, ¿para dónde? Yo no sé. No ir la policía. Sí, yo no ir ahí. Okay, Yo no ir. tama lang. Wait, ko explicar mi lengguwahe para saber todo de Pilipinos. Sabi ni Joanna, pumunta rin dyan sa mesa na Senadoje o kuha ng passport para kunin yung passport kaso wala daw yung babae na pinagbigyan niya ng yung dating tumulong sa kanya para makakuha ng parang resibo o yun yung ano, yung pinakita ni Wesley dati para yung pag-claim ng passport. Ngayon, ang sabi ko, bakit sabi niya wala daw kasi babae doon. Ngayon, yung tao daw doon pinapupunta daw siya sa pulisya. So sabi niya hindi ako pupunta ng pulisya, kaya ayun, nag-stay siya sa bahay, hindi siya nagpunta ng pulisya. Sabi ko wag kang pupunta ng pulisya. Para saan? Anong reason? Joanna, no tiene razón para tú ir a policía, ¿para dónde? Sí, por eso yo no he ido y no tengo, sí. No, yo no he ido. Por eso Sí. yo he llamado a esta mujer, que yo he ido ahí en Senado, que yo le he llamado. Que yo he ido ahí en Senado para coger el pasaporte. Tú no estabas ahí. Me dice, no, estaba en la reunión, que si así, que me va a llamar. Yo espere. Si no me llama hoy, por esta tarde, quizás mañana me va a llamar. Okay, yo explicar. Sabi nga noon niya, hindi raw siya pupunta sa police station. Ang gagawin niya, aantayin daw niya yung babae na kung saan nagbigay sa kanya ng papel para sa pag-clean ng passport. Ngayon, kung di sa ngayon maghapon na to, bukas daw ng umaga pupunta siya sa Senadoje sa kuha ng passport para kausapin yung babae na kung saan nagbigay sa kanya ng yung papel na pag-claim ng passport. Okay. Mañana to ba sa volver ahí? Sí, mañana yo voy a volver. Ahí, yo voy a ir ahí más. Sí, porque hoy... Si no me llama, Okay. yo voy a ir ahí. Okay, sabi ni Joanna kapag ka daw hindi tumawag ngayon, bukas daw ay pupunta siya, babalik siya doon para ihanapin yung kausap niya dati. Pero antes de papel tu cogido no con Wesley, no? Eso todo legal ha, todo legal ha. Sí, todo legal, todo está legal, todo bien. Yo he ido, sí, todo está legal, ¿no? Okay. No ilegal, está legal. Okay, sabi ni Joanna lahat naman ng kinuha niyang dokumento ay legal. Walang illegal, sabi niya. Kaya bukas na siya Pero pinagtataka ko bakit kaya siya pinapupunta sa police station. Pero solo yo pensaba porque ella quiere ir to policía. ¿Qué problema ahí? ¿No? Posible. Yo no sé, pero me posible. llama, yo coge el niño, que yo vengo a coger el niño en casa, después vamos en la
en la policía central. He dicho, no, así, no, yo ya tengo solicitud, he de poder hacer todo documento legal. Si yo ya tengo este documento de pasaporte, ¿por qué voy a ir más en la policía? Solo yo he venido para coger pasaporte, Okay. no para ir más. Okay, yung explicar. Sabi nga ni Joanna, meron daw siyang yung papel na pag-claim ng passport, meron siya. Walang dahilan kung bakit siya pupunta ng police station. So, sabi niya, hindi siya pupunta doon. At, yun, hindi siya pupunta doon kahit ano mangyari. Kasi nga, sa tanong ko anong reason, sabi niya, hindi daw niya alam. Nag-iisip ako ng kasi ngayon lang yan ba't siya papupuntahin sa police station nang wala namang dahilan, no? No tiene razón después tu ir a policía no está bien, no hay que ir ahí. Sí, pues si me manda ahí va a decir, porque yo pienso que va a decir, paga esto, porque tu niño va a hacer pasaporte, así van a hablar. Hablar pero más. yo he hecho todo esto. Pero Sí. porque tú tienes documento para coger el pasaporte. Sí, todo. Ang inisip doon niyo na baka pagkukuntahin doon siya, baka kung ano pagbayarin siya doon ng pagbayarin ng kung ano ng mga documents sa kailangan. Meron naman nga siya na papel o pang-claim ng ano. Yun ang nasa isip niya. Pero iba naman kasi ang iniisip ko, mga amigo. Anyway, pero cuánto oras tu esperar ahí? Yo voy a esperar 2 horas así. 2 horas? Sí, he ido a las 11 así, 11. Yo he venido a la 1 o una vez. Lejos. Sienta. Mucho tiempo, no? Sí. Hay que pasensya, pasensya. Tiene pasensya para esperar. Sabi ko kay Joanna, patience, magpasensyahan niya kasi ganun talaga, 2 oras daw siya nag-i-stay doon sa kuha ng passport pero hindi wala daw na walang dumating. Sabi ko, 2 hours tagal si hijo. Saluda ahí la. Hola, guapo. ¿Tu comer? ¿Qué tu comer? Ilan? Nada. ¿Cómo la? ¿Por qué nada? He comido pollo. Pollo tu comida. Oh, muy bien. ¿Tú quieres chocolate? Oh. Cuando tu mamá viene aquí, ¿tú quieres chocolate? Sí. Oh, vale. Yo comprar con chocolate para ti, ¿vale? Oh. Diba? Guapo. Vale, hay que esperar a Joanna de pasaporte. Mañana avisar me, ha? Bukas pupunta siya sa kuha ng passport. Sabi ko, abisuhan niya ako kung ano mangyayari. Ay nako, sana naman maging okay pagkuha ng passport ni Joanna. Ay nako, malungkot daw siya ngayon.